Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 16 de marzo del 2025, y vamos a continuar con nuestra exposición en el Evangelio según San Juan, ya en la parte final del capítulo 5. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos asista con su bendita presencia para poder nosotros dedicar este tiempo y compartir la palabra conforme a su propósito. Así que vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana una vez más, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando vidas, sea quitando, Señor, todo velo de incredulidad, de religiosidad, Señor, de la mente, de los corazones, para que pueda resplandecer la luz de tu Evangelio de la gloria en cada vida. Señor, nos ponemos en tus manos, sé tú glorificándote, Padre, mientras impartimos tu palabra, seas tú ministrando, Señor, conforme a cada necesidad. Señor, si hay necesidad de salvación, sé tú extendiendo tu mano de salvación, Padre, para que muchos te conozcan. Y también, Señor, tu mano de sanidad para que aquellos que están, Señor, sufriendo de alguna dolencia, de alguna enfermedad, puedan ser, Señor, sanados en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. También sé tú supliendo toda necesidad económica, Señor, necesidad de trabajo. Sé tu Padre atendiéndole en esta hora. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Así que en esta mañana vamos a continuar con el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 30 al 47, que es prácticamente el párrafo final de lo que es el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Hace unas semanas estuvimos viendo justamente este capítulo y estábamos declarando una vez más o reafirmando lo que Jesús nos decía en los versículos del 19 al 29, que Jesús es realmente el Hijo de Dios, que es igual a Dios. Y decíamos de que este Evangelio justamente es su propósito, de declarar la divinidad, la deidad de Cristo. Y por eso es tan importante, por eso siempre nosotros sugerimos y les pedimos a las personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que lean este Evangelio, aunque quizás haya muchos aspectos que no se pueden entender. Sin embargo, creemos en la obra del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, por eso es importante leer este Evangelio, no una, ni dos, ni tres veces, sino todas las veces que sea posible y que sea necesario. Así que ahora vamos a abordar este pasaje donde Jesús habla de quiénes son los testigos de Él, ¿no? Los testigos del Dios verdadero. No estamos hablando de testigos de Jehová, porque Dios es Jesús también, no lo que ellos de repente están negando en su doctrina distorsionada. Así que vamos a leer este pasaje. Acompáñenme en la lectura. Si tiene una Biblia usted en casa, también le exhortamos a que tenga un cuaderno de notas para poder anotar cualquier cosa que le llame la atención, que el Espíritu Santo ponga en su corazón para luego seguir meditando en esto, porque es importante seguir escudriñando y meditando en lo que Dios nos está hablando en su palabra. Bien, dice así la palabra de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad.
pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca antes habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bien, como decíamos, ya Jesús había estado hablando en los versículos anteriores a este párrafo de su divinidad. Él estaba declarando esas atribuciones que él mismo tiene como hijo de Dios y que ya Dios había mostrado en su propia persona en el Antiguo Testamento. Porque ahora Jesús ya está en la tierra. Jesús ya se encarnó. Jesús es el Dios hecho hombre. Juan está dando testimonio justamente en los primeros capítulos de este evangelio. Y aquí también el Señor Jesús va a presentar esos argumentos, uno de esos argumentos, presentando también el testimonio de Juan. Pero eso no es todo el testimonio, eso no es todo el argumento que Jesús está presentando en este párrafo, hablando de los testigos. Y el asunto de los testigos es una clave en la Escritura, es una clave revelada también en el Antiguo Testamento. Por eso que él está presentando este argumento irrefutable. Entonces, vamos a ver, dice Jesús. Aquí en el versículo 30, él está diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, Jesús está retomando también algunas cosas que él ha hablado en el párrafo anterior. Está diciendo él que no puede hacer nada por sí mismo. Él está otra vez afianzando ese sometimiento, esa dependencia absoluta de Dios. Él se ha subordinado, siendo Dios habiendo participado de la gloria, como dice Filipenses, se ha él vaciado a sí mismo, se ha despojado de sus atributos voluntariamente para estar en la misma condición de hombre y de esa manera él derrotar al enemigo en la misma condición. Él no se encarnó y mantuvo su poder con la finalidad de que luego más tarde el enemigo pudiera presentar un argumento diciendo no, él tenía ventaja. No, él se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte
tomando la forma de hombre. Jugó este juego, por decirlo de una manera metafórica, en las mismas condiciones en las que se encuentra un hombre limitado, un hombre en la carne, un hombre que no tenía recursos más que los recursos humanos, pero que tenía la posibilidad, tenía la presencia del Espíritu Santo. Por eso que Jesús es nuestro modelo. Por eso que Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, y lo fue. Lo fue cuando Él pasó por el bautismo en agua. En ese mismo momento Él recibió, por decirlo así, el bautismo con el Espíritu Santo. Y es ahí donde Él se subordina, es ahí donde Él empieza a someterse totalmente. Bueno, ya se sometía, pero en esa condición de hombre se somete para mostrarnos a nosotros que ahora nosotros tenemos la posibilidad de que también podemos tener victoria si nosotros vivimos una vida en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo. Entonces Él está diciendo aquí, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como hombre, Él está diciendo, yo no puedo, porque Él fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces, al ser lleno del Espíritu Santo, Él empieza a fluir, por decirlo así, en los dones del Espíritu Santo. Esas cosas que Jesús hacía era por el poder del Espíritu Santo que había sido derramado en Él, y también porque Él empezó a caminar dentro de la perfecta voluntad de Dios. Por eso dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, ¿no? Entonces Él está escuchando la voz del Padre. También escucha la voz de este mundo. También Él es un hombre que ve la necesidad de la gente, pero Él está sometiéndose, está juzgando, es decir, está tomando decisiones en línea con la perfecta voluntad de Dios. Hermanos amados y amigos, nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pueden ser buenas, pero de repente no es lo mejor. Tenemos que estar alineados con la perfecta voluntad de Dios, y aquí el Señor nos está enseñando a nosotros cómo vivir una vida de dependencia dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y dice, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que el Padre le está mandando, lo que el Padre está estableciendo para que Él pueda cumplir con su propósito. Dice, porque no busco mi voluntad. Ahí está, no está buscando su voluntad, sino que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Y eso es importante para nosotros también como hijos de Dios. ¿Estamos realmente sometidos a Dios? ¿Estamos rendidos a Él? ¿Estamos sintonizados con Él? ¿Estamos escuchando la voz del Padre? Algunos van a decir, ¿qué está diciendo este pastor? Este pastor está loco. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Pero el libro de Hebreos también dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora, en este tiempo, nos está hablando a través del Hijo. Entonces aquí el Hijo, Jesús, nos está hablando a través de los evangelios. Nos está mostrando que Él, sometido al Padre, hizo todas estas cosas, alineado a su perfecta voluntad, cumplió con su perfecta voluntad, andó en obediencia. Por eso que el Padre se regocija en Él. Por eso dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Entonces, Él es nuestro modelo. Efesios capítulo 4 dice que hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, estamos siendo capacitados, estamos siendo nosotros equipados, ya estamos equipados, tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos full equipo, si se puede decir, pero tenemos que activar, tenemos que nosotros andar en obediencia, porque eso es lo que nos capacita, lo que nos habilita para seguir recibiendo de parte de Dios el propósito
la asignación, también la estrategia. Hermanos, decíamos hace una semana de que muchas veces nos copiamos qué funciona en este lugar, en esta iglesia, en este ministerio, y nosotros lo adoptamos. Pero si no estamos en línea, en esa sintonía con el Espíritu Santo, nosotros simplemente vamos a tener limitaciones, vamos a obtener frutos, pero de manera limitada. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces todo el poder, todo está a nuestra disposición. El reino de los cielos está a nuestra disposición total y completamente como sus embajadores. Ahora dice, no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Estamos entendiendo eso? De que no es en nuestras capacidades, de que no es en nuestra sabiduría, no es en nuestras habilidades, poder, conocimiento, en que nosotros vamos a lograr los objetivos que Dios quiere que alcancemos. Él nos ha dado su visión, Él nos ha dado su plan, su propósito. Dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Tenemos que alcanzar este mundo perdido. Tenemos que alcanzar a aquellos que aún no conocen al Señor. Y han pasado cientos de años. ¿Y por qué no hemos logrado ese objetivo? Porque simplemente no estamos sometidos totalmente a la voluntad perfecta del Señor. Empezamos bien, pero en el camino cada uno empieza de repente a desviarse y solamente luego está disfrutando de los frutos de ese inicio, pero no está alcanzando todo el potencial y todo el propósito de Dios para nuestra vida y para la gloria de Dios. Entonces dice, porque no busco mi voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Lo que Él nos ha expresado en su palabra. Y hermanos, qué terrible es de que en este tiempo muy pocos están profundizando, escudriñando, estudiando de manera seria y profunda la palabra de Dios. Entonces eso es una situación lamentable, porque no estamos nosotros todavía alcanzando lo que Dios tiene para nosotros como personas y para Él como nuestro Dios, que nos ha dado una asignación, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso estamos en esta tierra, para hacer la voluntad del Padre. Luego dice, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Aquí Jesús mismo, por decir, está poniéndose en el centro de esta situación, porque Él va a empezar a argumentar. Él pone la base, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Ok? Entonces Él está entrando a la cancha, está entrando al terreno de lo cual los judíos, los religiosos, querían tenerlo para justamente despedazarlo, hacerlo trizas. ¿Por qué? Porque ya Él decía, yo soy el Hijo de Dios. Había estado declarándolo en los versículos anteriores, mostrando las prerrogativas que solamente Dios tiene, pero que Él ahora está también atribuyéndoselas, porque los hechos están dándole de una manera contundente la razón. Entonces, aparentemente como que Él mismo se está autodeclarando, pero hay toda una serie de hechos y de pruebas que Él es realmente quien dice ser. Entonces, por eso dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y hasta ahí, entonces, los judíos están diciendo, este mismo se ha metido en este rollo, ahora lo vamos a despedazar, ahora lo vamos a hacer trizas. Pero Jesús más bien lo que está haciendo es poner argumentos
para que ellos que quieren condenarlo, ellos que quieren despedazarlo con este argumento, más bien ellos luego sean de alguna manera esta torta, por decirlo así, se voltee en contra de ellos. Porque lo que Jesús va a empezar a presentar son argumentos irrefutables de lo que Él dice ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y estos hombres que supuestamente tenían ese conocimiento, esta revelación, lo están negando. Y Él está también apoyándose de esta manera en lo que está escrito, en lo que está revelado en las Escrituras. Esto lo vamos a ver dentro de un instante. Luego dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí Jesús está presentando a su primer testigo, en medio de este aparente juicio. Y este otro se refiere al Padre, que justamente lo va a citar en el versículo 37, donde dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero el no ver a Dios, mis queridos hermanos y amigos, no quiere decir que no exista. Pablo va a argumentar en el libro de Romanos. Dice que el poder de Dios y su eterno y su deidad han sido manifiestos por medio de las cosas hechas, de las cuales no hay cómo refutarlas. Es decir, cuando nosotros vemos la creación, cuando vemos todo lo que existe, realmente tenemos que glorificar a Dios, porque solamente una mente tan sabia, superior, divina, pudo haber creado lo que nosotros podemos ahora ver con nuestros sentidos aún naturales. Entonces, Pablo está diciendo de que la creación es un testigo irrefutable de la existencia de Dios. Al ver la maravilla de nuestro cuerpo, al ver cómo hemos sido creados, compuestos, entonces tenemos que glorificar a Dios. Nosotros no somos producto de la casualidad, no somos producto del Big Bang, de una explosión nuclear o algo así, ¿no? Ustedes me creerían si les digo de que este reloj se creó solo, que estaba así, un pedazo de fierro, entonces empezó a convulsionarse y tomó esta forma, y luego vino volando pues las piecitas, los engranajes, qué sé yo, y empezaron todos a engranarse automáticamente. Vino la esfera, se puso encima las manecillas y tic, 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 empezó a caminar. ¿Usted creería ese cuento? Yo creo que no. No es como alguien dijo una vez, ¿no? Vino alguien, puso un cartucho de dinamita, un millar de papel ahí al costado, ¿no? Puso ¿cómo se llama? Un frasquito de tinta, ¿no? Y en eso prendió la mecha, explotó y ¡pum! Voló y apareció pues un diccionario enciclopédico, ¿no? Y todavía en orden alfabético, con ilustraciones y todo lo demás. ¿Usted creería semejante cuento? De que sucedió eso, al proceso de una explosión y todos esos papeles se compaginaron y salieron todas esas escrituras y esos dibujos, y todavía en orden alfabético. No, ¿no es cierto? Pues igualmente es tan ridículo pensar de que nosotros somos una creación etérea, una creación que se dio así al champazo, ¿no? Por pura casualidad las cosas empezaron a juntarse. No, somos producto de una mente sobrenatural y poderosa.
es la presencia de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Eso tiene más sensatez que creer en estas cosas, en estos argumentos ridículos que de alguna manera sarcástica he expuesto brevemente en este instante. Entonces, vemos aquí de que Jesús está dando testimonio. Es el Padre el que va a dar testimonio. Y ese otro es al que se refiere aquí en el versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Dios no se confabula con la mentira. Dios es verdad. Y Jesús mismo, siendo Dios, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Entonces tenemos que creerle a Jesús. Mucha gente dice: yo creo en Jesús, pero no le creen a Jesús. Ahí está la diferencia, por el cual no experimentan ese cambio, esa transformación en sus vidas. No solamente tenemos que creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Y en esa misma actitud, nosotros tenemos que ir a las Escrituras. Versículo 33 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Por qué? Porque le está hablando a los religiosos. Ellos enviaron mensajeros a Juan para preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Entonces dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Él dio testimonio de la verdad. Pero yo, dice, no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces, aquí Jesús está hablando de Juan. Dice: Juan dio testimonio. Y hemos visto nosotros al inicio de estos evangelios que Juan estuvo dando testimonio, que Juan estuvo hablando, que Juan estuvo testificando. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que creó todas las cosas. Él es esa luz que ahora ha venido al mundo para alumbrar a todo hombre. Hermanos, si nosotros no nos exponemos delante de Dios, si nosotros no nos acercamos a Él sinceramente, reconociendo nuestra condición de pecador, entonces vamos a permanecer en tinieblas. Esa luz no va a poder alumbrarnos, no va a poder transformarnos. Y esto no es religión, sino es a través de una relación real y genuina con el Dios vivo y verdadero. Él vino para dar testimonio, para habitar entre nosotros, para revelarnos al Padre. Entonces, aquí se está refiriendo a Juan. Dice: Juan dio testimonio. Y dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces, ese testimonio dice: yo no recibo testimonio de hombre alguno. Pero Juan no fue un hombre cualquiera, fue un enviado de Dios. Fue aquel que fue puesto para preparar el camino del Señor. Y él justamente lo va a decir aquí. Dice, versículo 35. Por eso dice: mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? Cuando nosotros realmente nos sometemos al propósito de Dios, a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha dicho, a la manera en que nosotros tenemos que alinearnos a la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, amigos, pensamos que la religión nos acerca a Dios, pero no es así. Pensamos de que nosotros podemos llegar al cielo a través de nuestras buenas obras. Estaba viendo algunas conversaciones, porque yo formo parte de algunos grupos de WhatsApp, ¿no? Y a veces yo publico algunas cosas, comparto algunas cosas a gente que no conoce al Señor, pero que tiene sus ideas
que tienen su forma de pensar. Y está bien, porque cada uno de nosotros también, antes de conocer al Señor, hemos tenido esos pensamientos que eran contrarios a la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Y por ahí había una crítica, ¿no?, con respecto a los líderes religiosos, ¿no?, diciendo, bueno, estos se ganan la vida mintiendo, engañando, ¿no?, cuando uno puede alcanzar de alguna manera, explicaba, ¿no?, haciendo lo bueno, haciendo las cosas bien. Pero tenemos que nosotros preguntarle a Dios realmente, que es el perfecto de perfectos, que es el que nos va a dar entrada al reino de los cielos, porque es su reino, ¿no? Y algún día, indudablemente, cada uno de nosotros, si Él no viene pronto, ¿no?, vamos a estar experimentando la muerte física. Vamos a partir, vamos a dejar este cuerpo. Y dice la Biblia, el manual de vida para todo ser humano, ojo, sea creyente o no, ¿no? Así que aquí no es una cuestión de religión, que un día estaremos todos compareciendo delante del tribunal de Jesucristo, dice la Biblia. Estaremos delante del gran trono blanco, nos dice Apocalipsis capítulo 19. Estaremos, hombres grandes y pequeños, delante de Dios, y los libros serán abiertos. Y si tu nombre no está ahí, no está tu acta de nacimiento ahí, por haber nacido de nuevo a través de la fe, a través de haber entregado tu vida a Jesucristo, como dice justamente el Evangelio de Juan, este Evangelio que estamos estudiando, el capítulo 1, versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no es porque yo me lo propongo, no es porque yo hago tal o cual cosa que yo me gano el pasaje al cielo, como decía este amigo, ¿no?, en esa alusión, en ese mensaje. Y claro, yo no me meto a decir nada porque realmente, como dicen, hablar de política, de religión, por decirlo así, y de deportes, es una pelea interminable. Sin embargo, seguimos dando testimonio, seguimos orando, seguimos clamando a Dios, porque nosotros también fuimos parte de ese mundo de oscuridad, de ese mundo de tinieblas, donde el enemigo nos tenía cautivos y él gobernaba nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Entonces, decía que, ¿para qué? ¿Para qué existen? ¿Para qué están estos líderes? Se la llevan fácil, engañando a la gente. Si cada uno de nosotros podemos, haciéndolo bien, haciéndolo mejor, haciéndolo bueno, llegar al cielo. Claro, no conoce lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia de Dios, es que somos salvos. Y eso, por eso la ignorancia, como dice un dicho, es atrevida. Y ignoramos muchas veces las cosas que Dios establece en su palabra. Entonces, por eso dice aquí, ¿no?, que este no es un testimonio de un hombre cualquiera, es un hombre enviado de Dios. Dios envía hombres, mis estimados. Dios usa hombres, sí, imperfectos, limitados, pero aún así Dios los usa para su gloria. Por esos hombres imperfectos, pero que se sometieron a Dios, tenemos las Escrituras. Por esos hombres imperfectos, pero que se sometieron a Dios, tenemos palabras proféticas que están por cumplirse pronto. Por esos hombres imperfectos, pero fieles a Dios, nosotros tenemos también la posibilidad de alcanzar la salvación por personas que son obedientes al llamado, son obedientes a dar su testimonio, a compartir. Y Juan no fue la excepción. Cuando leemos de Juan, Juan también tuvo sus dudas. Juan también en un momento tuvo sus luchas internas, estando él en la cárcel. Y Jesús siguiendo, predicando y haciendo cosas
extraordinarias. Juan mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tú eres realmente el que había de venir? Y ojo, que Juan el Bautista era su primo, pero él también tuvo sus controversias, pero aún así, siendo un hombre imperfecto, en su momento, ¿no?, alineado con la perfecta voluntad de Dios, con el llamado de Dios de preparar el camino del Mesías, aún así Dios lo usó. Por eso es tan importante estar sometidos constantemente a la perfecta voluntad de Dios, para ser instrumentos que, aun siendo frágiles, podemos revelar el poder de Dios. Por eso, amados hermanos, es tan importante ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo que hace de que nuestra carne, nuestra humanidad, sea subordinada a la perfecta voluntad de Dios y nosotros funcionemos correctamente. Entonces, aquí Juan el Bautista fue utilizado, aún en medio de sus imperfecciones, en medio de sus limitaciones como ser humano, fue usado para cumplir con ese propósito. Y el Señor está dando testimonio de que Él también funcionó como testigo, porque vino de parte de Dios, dando fe de lo que Dios estaba cumpliendo, estaba haciendo, de que estaba ya manifestando a su Hijo, al Mesías, al elegido, al ungido, para venir y mostrarnos Dios ya en persona el camino hacia Él mismo, a través de su Hijo Jesucristo. Y dice, versículo 35, Él, hablando de Juan el Bautista, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijados por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí está presentando ya a los testigos, porque vuelvo y repito, Jesús está diciendo en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Ok? Ya ustedes dicen de que mi testimonio no es verdadero porque yo estoy dando testimonio de mí, como luego le van a refutar en este mismo evangelio, en el capítulo 8. En el capítulo 8 hay otra controversia con los judíos. Dicen, tú estás dando testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Pero ya se había hablado de ese tema aquí. Luego llegaremos a Juan capítulo 8 y recordaremos lo que estamos diciendo ahora. Pero aquí Jesús justamente está diciendo, ya para que no digan que yo estoy presentando testimonio de mí mismo, les voy a presentar, voy a argumentar, voy a establecer a los testigos que yo tengo y las pruebas irrefutables para que después ustedes no me traten a mí de acusar, sino que a través de este testimonio ustedes al menos sean convencidos y reconozcan que yo soy quien digo ser. Ahora, dice, Él era antorcha que ardía. Aquí, en el versículo 35, Jesús está hablando de Juan, dando testimonio a Juan. Dice, como una antorcha que ardía, que alumbraba. Y esto justamente está haciendo alusión a lo que está escrito, porque sabemos que Jesús siempre se va a ceñir a las Escrituras. Y en el Salmo 132, versículo 17, vamos a leer el Salmo 132, versículo 17, va a decir lo siguiente. Salmo 132, versículo 17. El salmista, hablando proféticamente, dice, allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. He dispuesto lámpara a mi ungido. Está hablando de aquel
que va a alumbrar el camino, que va a preparar el camino. Ya también lo va a decir Malaquías al final de su libro, va a decir Malaquías lo siguiente. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así. Malaquías, capítulo, a ver, esta Biblia tiene más hojas que capítulos, capítulo 3, Malaquías, las hojas están pegaditas todavía en algunas zonas, es un poco difícil. Malaquías capítulo 4, versículo 5 en adelante, dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí está hablando de enviaré a Elías, pero era Juan el Bautista, porque Jesús mismo va a decir, ustedes decían, ¿no?, que Elías, ¿no?, porque dice, Elías vendría, pues les dice, ya vino, y se hace referencia justamente a Juan el Bautista, y aquí está diciendo que es antorcha, esa antorcha que Dios se había dispuesto para que alumbre el camino, para que prepare el camino, era Juan. Aquí le está diciendo por eso, ¿no? Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, pensando de que él era. Pero Juan mismo va a decir, yo no soy el Mesías. Yo no soy, yo soy solamente uno que clama en el desierto, ¿no?, que prepare el camino. El Señor lo va a dar, lo va a decir también aquí en este evangelio. Juan lo va a citar, porque Juan fue discípulo de Juan el Bautista, Juan el Evangelista. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Y aquí entra a establecer el otro testigo. Dice, porque las obras que el Padre me dio que cumplir para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El otro testigo que está estableciendo aquí Jesús son las obras, son las señales, como lo va a declarar Juan, estas señales que hizo. Entonces, vamos nosotros a ver la serie de milagros que Jesús empieza a hacer, ¿ya? En Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, luego otros más, ahí en Juan capítulo 4, versículo 34, luego en Juan 10, y así sucesivamente, en todo a lo largo del Evangelio de Juan y los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, vamos a ver la multiplicación de los panes, ¿no?, la alimentación de los 5,000, que ya lo vamos a ver la próxima semana, si Dios así lo quiere, en Juan capítulo 6. Entonces, son cosas y señales extraordinarias que Jesús está presentando como argumento. Son cosas que nadie puede hacer. Nadie. Estas obras dan testimonio de que el Padre me ha enviado, de que el Padre, el poder de Dios, se está manifestando en mi vida. Y Jesús mismo va a decir, si no me creen a mí, al menos crean por las obras, que son las que están dando testimonio. Lo va a mencionar también como un argumento a lo largo de su vida terrenal. Entonces, amados hermanos, estamos viendo, ya hay dos testigos, Juan y las obras, y también lo menciona en el versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, refiriéndose al Padre, que justamente lo vamos a ver ahora en el versículo 37.
Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, vemos aquí, está diciendo, el Padre ha dado testimonio de mí. Entonces, esto incluye todo el testimonio, todo lo que Dios ha declarado, no solamente ya aquí, estando Jesús en la tierra, habiendo sido encarnado, sino a lo largo de todas las Escrituras, todo lo que han dicho los profetas, todo lo que han declarado David en sus salmos, el Salmo 22, ¿no? El Salmo del Mesías y otros salmos que hablan haciendo mención al Mesías, a Jesús. Todo lo que han dicho los profetas de que nacería de una virgen, de que sería llamado Nazareno y tantos otros textos que dan testimonio de Jesús. El Padre está dando testimonio a través de las Escrituras reveladas a los profetas de que Él es su Hijo, de que Él es ungido, Él es el Mesías, ¿no? Entonces, y todo lo que Jesús ha estado haciendo, sus milagros, porque Él dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que yo oigo y veo del Padre, eso yo hago. Y es por eso que tiene de parte de Dios todo el respaldo. Por eso que suceden las cosas. No es un asunto mental, no es un asunto de voluntad propia. Hermano, yo puedo querer que un enfermo se sane, puedo inclusive orar por él y de repente termina muriéndose. ¿Me entiende? Sí, somos representantes de parte de Dios. Queremos que la gente reciba un toque de Dios, pero nosotros tenemos que estar en la intimidad, tenemos que estar en su presencia, donde ahí estamos conectados con el Padre, donde recibimos revelación de parte del Padre. Usted quizás ha escuchado algunos ministros, algunos pastores, que antes de ir a una campaña, antes de ir a predicar a un lugar, ellos llegan días antes y empiezan a tener días de ayuno, de oración, de búsqueda. Y muchas veces Dios se revela en ese tiempo de intimidad. Y ya ellos tienen una visión de que están en el lugar y ven personas y el Espíritu Santo le empieza a mostrar personas que están enfermas y ellos empiezan ahí en esa visión a ministrar y son esas personas sanadas, liberadas. Y luego cuando ellos ya van a esa campaña, ven a esa persona y tienen la convicción, la seguridad de que tienen que orar, de que tienen que llamarlos para ministrarlos. Y esa persona es real y totalmente sanada, liberada, restaurada. ¿Por qué? Porque es algo que ya Dios en la intimidad ha revelado, ha mostrado, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder y Él es el que nos guía a toda la verdad. Pueden haber cientos de personas en ese lugar, inclusive con la misma enfermedad, pero solamente 1, 2 o 3 son sanados. ¿Por qué? Porque de repente esa persona, si tenía la fe, la convicción, esa certidumbre de que ese era su día y abrió su corazón, pero otros pueden estar viniendo por alguna motivación de repente no tan santa, por decirlo así, porque mucha gente se sana y después vuelve a su misma forma de vida, cuando Dios lo que quiere es que el milagro más grande, que es la salvación, siga manifestándose en la vida de la persona. Porque, hermanos, amigos, este cuerpo físico en algún momento va a cumplir su función y vamos a tener que dejarlo. Pero tenemos la seguridad de que vamos a estar por siempre en la presencia del Señor, porque estamos viviendo para Él. No estamos haciendo nuestra propia voluntad. El Padre también
está luego para testimonio de estas personas. En el bautismo de Jesús también da testimonio. El Padre se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dicen: no han oído ustedes su voz, pero a partir de ese momento la voz del Padre empieza a manifestarse también en el plano terrenal. Lo vemos en los otros evangelios, lo vemos también en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo, a Él oíd. A Él es a quien tenemos que oír, a Él es a quien tenemos que atender, hermanos. No espíritus engañadores que nos dicen tantas cosas, sino lo que Jesús ha declarado, porque lo que Él declara es de parte del Padre. Dice, no, versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Claro, porque todo lo que está diciendo Jesús, todo lo que está citando, está en la palabra, está en la palabra. La revelación de los profetas, lo que Dios ha hablado a través de todo el Antiguo Testamento. Y estos hombres decían ser maestros de Israel, gente que escudriñaba las Escrituras. Pero vemos aquí algo también que sucede en este tiempo. Hermanos, amigos, ¿cuántas personas son ministros, son pastores, son gente que conoce las Escrituras, supuestamente, pero niegan tantas cosas de las mismas Escrituras? Es decir, tienen solamente conocimiento, tienen información, pero no tienen una experiencia. Hermanos, ¿cuántas veces se ha juzgado a una persona por sus experiencias? Estos son emocionales. Pero ¿sabes qué? El Evangelio no solamente es conocimiento, sino también ese conocimiento, esa palabra, tiene que formar parte de tu experiencia personal. Es ahí donde Dios marca tu vida. Es ahí donde Dios dice: esta palabra es una palabra viva y eficaz y más cortante, porque está actuando. Es ahí donde las promesas de Dios se hacen carne en tu vida. Es cuando tú ves que el Señor dice que por sus llagas hemos sido curados. Ese es el conocimiento, pero forma parte de tu experiencia. Cuando esa palabra se convierte en un rema, en una palabra viva para ti, y experimentas la sanidad, experimentas la provisión de Dios, experimentas su protección y todos los beneficios que conllevan a esa relación íntima que tenemos que tener con Dios. Entonces, el Señor quiere que tú también experimentes su presencia, experimentes su toque, porque si no somos demasiado fríos, calculadores, metemos a Dios en el tubo de ensayo, pero Dios, y juzgamos a nuestros hermanos porque tuvieron una experiencia con Dios, que Dios te habló. Entonces, como escuché a algunos años un predicador, ¿no?, decir: si alguien me dice que Dios le habló, ya le estoy dando una tarjeta de un psiquiatra para que vaya a visitarlo. Hermanos, Dios no se limita a nuestros pensamientos ni a nuestros argumentos. Dios sigue hablando. Dios te puede hablar a través de una voz interna en tu corazón, en tu mente. Puede hablarte a través de un versículo bíblico que tú puedes ver, como decía yo, en una combi o donde tú vayas, o en un volante, o a través de una persona. Dios puede hablarte de mil maneras, como Él se le antoje. Él es Dios. Él no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie. Y Dios tiene una manera de comunicarse con cada uno de nosotros. Sí, puede ser de que la forma en que Dios te habla es a través de las Escrituras, pues entonces escudriñala. Dios te puede hablar a través de un sueño que tiene fundamento en lo que Dios dice en su palabra. Porque ¿acaso
Joel capítulo 2 y citado por Pedro, ahí en el día de Pentecostés, ¿no dice? Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Entonces, ¿por qué objetamos? ¿Por qué decimos que esto sí, esto no, de esta manera sí, o de esta manera no? Si Dios lo está estableciendo en su palabra y Dios no ha cambiado. Él dice, yo Jehová no cambio. En Él no hay sombra, ni mudanza, ni variación. Él no está sometido, hermanos, a nuestros juicios, ni a nuestros conceptos, que son humanos y errados en la mayoría de los casos. Entonces, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Es decir, la palabra tiene que ser el centro de nuestras vidas, porque es el testimonio de Dios para nosotros. Son las indicaciones de Dios para nosotros. Es el derrotero, es el mapa, es la forma, hermanos. ¿Y cuántos, aún en la iglesia, ahora cuestionan la palabra de Dios? Dicen, esto no, esto sí, esto era para los judíos, ya no es para nosotros. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a decir más adelante. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque la palabra es la que da testimonio. Eso es lo que está diciendo aquí. El Padre ha dado testimonio a través de la palabra. En el Antiguo Testamento, ustedes conocen a los profetas, ustedes los han estudiado. ¿Por qué no le creen? Por eso no es solamente creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y luego dice este versículo que es uno de los más leídos y uno de los más citados, quizás por muchos creyentes. Dice, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, le está diciendo, vayan un poquito más, dejen de solamente leer, de tener conocimiento, información, vayan un poco más allá, dejen que el Espíritu Santo trabaje en ustedes. Cuando ustedes indagan, cuando ustedes buscan, cuando ustedes escudriñan, escudriñar, hermanos, es como no solamente ir y ver lo que está por encima, sino meterse como en una mina, lo más profundo, y extraer el mineral precioso, las joyas preciosas que están ahí. Eso demanda trabajo, demanda esfuerzo, demanda una inversión de tiempo y también de estudio, de tener materiales, estudiar bien el contexto, estudiar los originales muchas veces, en lo que fueron escritas las Escrituras, tanto en el hebreo como en el griego. Entonces, por eso es importante ir más allá, investigar. Dios se revela a los que le buscan, a los que están en su presencia, a los que le piden al Espíritu Santo que abra su entendimiento para entender las Escrituras. Entonces, hermanos, es todo un trabajo, no es un trabajo fácil. Algunos piensan que ser pastor es venir y pararse aquí y dar un discurso acerca de lo que dice la palabra de Dios. Es mucho más que eso, porque las palabras que nosotros impartimos son vida, son espíritu y son vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso que compartimos esta palabra, para que usted pueda tener vida eterna, para que usted tenga un encuentro con el Dios vivo y verdadero y realmente su vida sea transformada total y completamente para la gloria de Dios. Entonces le dice aquí, escudriñad las Escrituras. O también otra traducción dice, o vosotros escudriñáis las Escrituras. Lo que le está diciendo aquí, o ustedes escudriñan las Escrituras. Ustedes escudriñan las Escrituras. Aquí, en el griego original, lo que está diciendo puede entenderse como una afirmación. Ustedes estudian las Escrituras. Ustedes escudriñan las Escrituras, pero no están yendo más profundo. Es decir, ustedes realmente
tienen los recursos, ustedes están haciéndolo, pero les falta todavía. Ustedes o dicen conocer porque las escudriñan. Y es ahí donde, digamos, la acusación se voltea. Es decir, es como cuando Jesús sana al ciego, ¿no? Al ciego de nacimiento, justamente aquí en el Evangelio de Juan, ¿no? Sana al ciego de nacimiento y luego los fariseos, los judíos vienen y dicen, tú siendo ciego, vienes a enseñarnos a nosotros, porque él le dice, yo no sé si este hombre ha sido ciego o no, pero una cosa sé, que yo habiendo sido ciego, ahora veo. No sé si este hombre era pecador o no, pero lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo, ¿no? Y le expulsan de la sinagoga. Y después Jesús le dice, ¿no? Si ustedes fueran ciegos, no serían culpables, pero porque ven, su pecado permanece. Como diciendo, ustedes viendo las cosas que están sucediendo, todavía se cierran y no creen. Pues aquí es algo similar. Le está diciendo, ustedes están leyendo, pero no están entendiendo, no están queriendo ver el cumplimiento de las Escrituras en mi vida, que yo soy el Mesías. Lo que está diciéndoles, ustedes tienen mayor responsabilidad. Como más adelante también va a decir, al que más se le dio, más se le va a demandar. Por eso le está diciendo aquí, ustedes tienen más culpa porque están supuestamente leyendo, escudriñando, pero no están aplicando correctamente. Hermanos, porque el estudiar las Escrituras, el leer las Escrituras, el escudriñarla, el fin supremo es de que nosotros saquemos una aplicación y nosotros la pongamos por obra, porque eso es lo que agrada al Padre, que nosotros andemos en obediencia, que cuando sacamos una aplicación, una enseñanza de las Escrituras, la pongamos por obra. Ahora, indudablemente que muchas veces esa demanda, ese mandato, esa orden de parte de Dios que hemos descubierto nosotros al escudriñar las Escrituras, va a desafiar nuestra vida. No es fácil. Tenemos una carne que no quiere someterse, una carne que está cedida al pecado, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero, eso hago. Tenemos una lucha interna, pero por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que estar cada día rendidos a Dios. Por eso Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es por eso que muchas veces no le queremos dar a Dios lo que le corresponde. Y argumentamos, pensamos, no, mi mamita tiene más necesidad, y esto y lo otro. No, ahí en la iglesia tienen. Hermanos, la Biblia dice algo, el Señor dice algo y tenemos que cumplirlo porque Él lo está mandando y punto. Es como cuando estaba en la Fuerza Armada, ¿no? Las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero nosotros mismos a veces ponemos la traba para que eso no suceda. Y después nos estamos quejando cuando no tenemos la bendición de Dios. Entonces, por eso es importante escudriñar las Escrituras. Y le está diciendo aquí, ¿no? En el modo indicativo, les está indicando ustedes, o sea, está señalando de alguna manera, por decirlo así, ustedes escudriñan las Escrituras. Leen las Escrituras, ¿pero para qué? ¿Para no creer? ¿Para no afirmar? ¿Para no darme la razón? Y luego, el otro sentido que se puede interpretar cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras es como una orden, es decir, de modo imperativo. Es decir, le voy a decir de la siguiente manera, a los que leen, le está diciendo, léanlo, saquen la aplicación y obedezcan, saquen una conclusión real y verdadera,
no se siguen religiosamente, porque hermanos, muchos se siguen religiosamente y terminan no haciendo la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, la voluntad de la denominación, la voluntad del ministerio, lo que quieran llamarle, pero no la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas en la iglesia se hacen que no están en línea con la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuántas? Ya no se predica sobre el bautismo del Espíritu Santo. En algunas congregaciones, algunas denominaciones, ni siquiera se habla de ello. Algunos ya no creen en el fluir de los dones, los niegan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios si negamos lo que está escrito, lo que Dios ha revelado en su palabra y que está vigente, según Efesios capítulo 4, 11 en adelante? Entonces, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre de la religiosidad, te hará libre de las mentiras del diablo que se han metido en la iglesia para frenar el avance de la iglesia, para frenar ese avivamiento, esa gran cosecha que Dios quiere que ya se dé en este tiempo. Entonces, vemos que dice aquí también, o como una orden. Es decir, ahora le está hablando a los que no la escudriñan. Y aquí yo quiero apuntar a la iglesia en general. Hermanos, hay tanta gente que no escudriña las Escrituras, que no la lee, que no la estudian, que no se someten a la palabra de Dios, que la leen de manera superficial. Yo conozco cientos de creyentes, muchos creyentes, que tienen años en la fe y no han leído la Biblia siquiera una sola vez completa. Y vuelvo y repito, y lo he dicho muchas veces por este medio, y están liderando, están enseñando. Digo, válgame Dios, ¿qué estarán enseñando? ¿No? Son cabezas de ministerios, de jóvenes, de adultos, de células, y no han leído todo el consejo de Dios siquiera una vez. Ahora, cuando tú lees la Biblia una vez, es para tener una visión panorámica. Yo diría que mínimo habría que leerla 7 veces, no el número perfecto, pero hay que seguirla estudiando mucho más. Hermanos, ya perdí la cuenta de cuántas veces he leído la Biblia de manera completa. Cada año la leo una versión diferente, porque también hay versiones y hay versiones. Entonces la leo para detectar algunas cosas, y algunas cosas le digo a algunos hermanos, a ver qué Biblia estás usando tal. Esa versión no es buena, porque diluye el contenido de la doctrina muchas veces, sobre texto de traer luz, de dar claridad, ¿no? Hermanos, pero están diluyendo el sentido de la gracia, de la misericordia, de todas las doctrinas más importantes de la Escritura. Entonces, por eso, yo les digo, hermanos, si tenemos el testimonio de la Reina Valera de 1960, entonces, sí, aunque van cambiando algunos, el idioma va cambiando. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tenemos el diccionario? Y ahora tú lo puedes tener en tu celular. Cuando yo me convertí, leía la Biblia y había una palabra rara, la anotaba, ponía un papelito ahí y luego buscaba en el diccionario, porque en ese tiempo no teníamos la RAE, no teníamos celular, sino que teníamos el diccionario, teníamos que buscar, anotaba, volvía y leía el pasaje con la definición de la palabra rara que había encontrado ahí. Y entonces eso alumbraba mi entendimiento y me hacía entender mejor lo que había querido decir el autor en ese momento. Pero no, ahora queremos todo masticadito, todo facilito, y nos damos, y vamos y compramos una versión que lo que hace es más bien no darnos
el fundamento doctrinal que nosotros necesitamos para seguir creciendo sanamente en la fe. Entonces, está diciendo de modo imperativo. También esta palabra que es escudriñar, es un mandato. Lo que Jesús está diciendo aquí, a los que no leen o a los que leen de una manera aguada la Biblia, métete en serio a estudiar. Hermanos, ¿cuántas veces he tenido grupos de estudio y van tirando la toalla, dejan de venir, ¿no? O si no, no leen la Biblia. Le digo, ¿están leyendo? A ver, hay pasajes aquí que dice, ¿la han leído? No hemos leído, pastor. Pero dice pero acá les estoy diciendo que lean un capítulo diario. No pueden leer ni un capítulo diario, ni que les estuviera mandando leer el Salmo 119, que es el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia. Ni eso. Hermanos, no nos damos cuenta de que eso va en desmedro de nuestra propia integridad espiritual. Por eso que el diablo viene y nos hace puré. Por eso que nos zarandea como trigo. Por eso que nos para de cabeza. Y nos olvidamos de que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Nos alimentamos realmente de pastillitas, como decía el hermanón Belmont, ¿no? Pastillitas para levantar la moral, cuando tienes todo un banquete en la Escritura. Por eso, el Señor dice en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El diablo va a querer devorarte, pero tú estás comiendo de lo más rico, de lo más selecto de la palabra de Dios, fortaleciendo tu hombre interior. Y después cuando Él viene, te dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Con convicción, porque estás afirmado en la fe. Por eso el Salmo 1 y Jeremías capítulo 17 dice que seremos plantados como árbol junto a las corrientes de aguas, que dará fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Hermanos, es así cuando estamos con las raíces profundas, metidos en la palabra. Esa es la forma correcta de andar delante de Dios, porque es ahí donde sacamos la aplicación y vivimos en obediencia y agradamos a Dios. Wow, podría pasarme 2 días predicando sobre este tema. Versículos, dice, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, ustedes están poniendo los argumentos religiosos y no quieren venir a mí, cuando yo soy la fuente de vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, como él mismo va a decir en Juan 14:6, más adelante. Dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Porque, hermano, el que ama a Dios, su palabra guardará. Estos hombres lo que amaban era su posición religiosa, su estatus, pero no querían hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice también, yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Entonces, aquí Jesús está hablando y está profetizando, está declarando de que más adelante vendrán hombres tomando su posición. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, diciendo que ellos son el Mesías. Y está diciendo también, profetizando y declarando sobre este hombre de pecado que se manifestará dentro de muy poco, que ya está dentro de nosotros, conocido como el anticristo. Por eso tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice en su palabra, a lo que Jesús nos dice en su palabra. Ya hay otro que vendrá en su nombre y a ese recibirán. Y eso sucederá lamentablemente con el pueblo de Israel dentro de no mucho, dentro de muy poco tiempo. Amados hermanos, este hombre
que está todavía encubierto, está entre bambalinas, pero ya se está preparando el escenario, aparecerá. Pero gloria a Dios de que los que son de Cristo ya no estarán en ese tiempo para ver todas las atrocidades que este hombre hará y cómo perseguirá a los escogidos, a los que quizás ahora son solamente religiosos como estos hombres, pero no están viviendo la vida cristiana en todo su potencial, que están de repente ahora llenando iglesias, pero hermanos amados, no están viviendo en línea con la perfecta voluntad de Dios, sino que siguen viviendo en la carne, pero que sí saben de que viene el Señor pronto, sí saben de que hay un anticristo, saben por conocimiento, porque han escuchado una prédica, qué sé yo, pero no están viviendo en total y completa obediencia a la palabra de Dios, porque el Señor librará a los suyos. Y dice aquí, porque no hay amor, dice, no hay amor del Padre, dice, mas yo conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Hermanos, el que le ama, su palabra guardará, se alineará con lo que Él dice, porque quieren agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tú quieres honrar a Dios, anda en obediencia, anda en fidelidad. Él dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón representa todo. Cuando tú le das el corazón al Señor, no le privas de nada, le rindes todo a Él. Por eso dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y está diciendo, cuando venga ese hombre, ustedes lo van a recibir. Ustedes van a pensar de que Él es el Mesías, cuando están rechazando el verdadero. Y por eso el pueblo de Israel no cree hasta ahora que Jesús es el Mesías. Solamente hay muy pocos judíos que se llaman judíos mesiánicos que han creído en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías. Pero la mayoría de judíos no le conocen como su Señor y Salvador. Entonces, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es decir, buscan su propia gloria, su propia posición. Y porque tienen una posición, no quieren cambiar, no quieren alinearse con la perfecta voluntad de Dios, porque pierden muchas cosas. Hermano, hace muchos años yo tuve que renunciar a una posición, porque por decirlo así, decidí hacer la voluntad de Dios, decidí obedecerle a Dios. ¿De qué me vale tener una posición si no tengo lo más importante, que es la presencia de Dios en mi vida? Si solamente tengo religión, tengo un estatus, pero no estoy viviendo en línea con la perfecta voluntad de Dios, ¿de qué valen los títulos? ¿De qué vale la posición? Tener ciertos privilegios, que me paguen casa, que me den auto, que me pongan gasolina, oficina, secretaria. ¿De qué vale, hermano, hermana, si no estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios? Eso es cambiar la gloria de Dios por un plato de lentejas. Pero es más sabroso comer de la mano de Dios, conocer a Dios en la intimidad, andar en obediencia y saber de que estás agradándole. Aunque el camino sea sinuoso, aunque el camino sea difícil, aunque no tengas de repente lo que otros tienen, pero en tu corazón sabes que estás en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, es tremendo y es terrible a la vez ver que muchas personas están en pecado, pastores, líderes, están en pecado,
tienen sus familias en desorden y no quieren soltar la posición, no quieren soltar el cargo. Pero tarde o temprano el Señor va a limpiar a su iglesia. No se van a librar, no se van a escapar. El Señor ya está obrando, porque viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Viene por aquellos que realmente le aman y le honran. Entonces dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué está hablando de Moisés? Porque Moisés fue el que escribió y dio testimonio. Acá hay otro testigo, Moisés mismo, el Moisés en el cual ellos creían y se afirmaban, es también un testigo de parte de Dios para dar razón y dar fe de que Cristo es el Mesías. Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Dice versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Hermanos, otro testigo más de que Jesús es quien dice ser. Moisés escribió de mí en el Pentateuco, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Moisés escribió, pero más específicamente, él va a dar testimonio o va a declararlo en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 16. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Tome nota usted y lo vamos a leer aquí en este instante. Deuteronomio 18, versículos 15 y 16. Moisés está diciendo, y aquí en mi Biblia dice, Dios promete un profeta como Moisés. Dice, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Miren el mandamiento, a él oiréis. Y estos judíos no estaban oyendo a Jesús. Por eso que le está diciendo, de Moisés escribió de mí. Y ustedes no están haciendo caso. Ustedes dicen ser discípulos de Moisés, pero no están obedeciendo a Moisés. Versículo 18. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Jesús está hablando todo. Él dice, todo lo que yo escucho, todo lo que oigo, todo lo que veo hacer el Padre, yo lo hago. Y ustedes no me están reconociendo, ustedes no me están viendo, no están obedeciendo. Tengo varios testigos. Tenemos a Juan el Bautista, tenemos las obras que Jesús hizo, tenemos a Dios el Padre, tenemos las escrituras de Moisés y tenemos a Jesús mismo, porque Él está revelando la gloria del Padre. Juan va a decir que en Él vemos la gloria, la manifestación de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿a quién, hermanos, le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Jesús? Dice, a Él oiréis. Y tú necesitas escuchar a Dios, el Espíritu Santo. Él dice, Juan nos va a decir que Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Tú tienes que tener una relación íntima con Dios. Tú tienes que escudriñar las Escrituras, porque la Escritura es la materia prima con la cual obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dará el entendimiento, te revelará a Jesús. Él dice que escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y ahora el Espíritu Santo, que ya está con nosotros, está en nosotros, Él nos va a guiar a toda la verdad. Por eso
Tenemos que tener esa relación íntima con Él. ¿Y cómo se consigue? Reconociendo nuestra condición delante de Dios. Reconociendo, amados hermanos, de que sin Él no podemos hacer nada. Como Él lo dice aquí. Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Amados hermanos, nosotros tampoco podemos hacer nada si Dios no obra en nosotros. Si Dios no nos transforma, el pecado se enseñoreará en nosotros. Si no somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder nosotros dar testimonio real de Dios. Si nosotros no vivimos para Dios, seremos de tropiezo, seremos de mal testimonio. Hermanos, qué terrible. Veí el testimonio, y con esto termino, de un hombre de Dios que ha escrito tantos libros. Tenía un ministerio tremendo. Un hombre de 70 y tantos años que ha tenido que dejar el ministerio a estas alturas, casi ya a la postrimería de su vida, por una relación ilícita. Tenemos que, hermanos, ser llenos de la presencia de Dios. No es cómo empiezas, es cómo terminas. Todos los días de nuestra vida. Por eso Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso Pablo dijo, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento y golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Hermanos, esta carrera no ha terminado. Como le dijo Mesala a Ben-Hur, esta carrera todavía no ha terminado. Hermanos, tenemos que seguir hasta llegar a la meta. Vamos a orar. Y si tú le has fallado al Señor, pídele perdón en esta mañana. Y dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Señor, dame una nueva oportunidad. Y si tú aún no le has entregado tu vida, la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ábrele tu corazón al Señor. ¿Cómo se hace? A través de una oración sencilla, pero con sinceridad y con mucha convicción. Dile así al Señor, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados cometidos. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando mi lugar en la cruz, y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo yo te entrego mi vida, te invito a entrar en mi corazón. Señor, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste sinceramente esta oración de todo corazón, la Biblia dice que hoy tú te conviertes realmente en un hijo, en una hija de Dios. Que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero y tú ya no irás a condenación, sino que ahora ya tienes vida y vida eterna. Si tú partieras hoy, irás a la presencia de Dios porque esa es su promesa. Gracias por tu tiempo, gracias por haber estado escuchando este mensaje y queremos que tú también seas parte, que tú lo compartas con personas que no conocen al Señor, personas que se han apartado de Dios, personas que son parte de tu entorno, tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo, y ora para que cuando ellos vean este mensaje, lo vean de principio a fin y abran su corazón al Señor y experimenten la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. Gracias por tu tiempo y te recordamos que estamos todos los miércoles, 7:30 de la noche, por este medio,
para tener un tiempo de oración e intercesión por nuestra nación y por muchas peticiones que ustedes nos pueden hacer llegar. También, como hoy, los días domingos, 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana estamos saliendo por este medio para que puedas escuchar el mensaje de edificación y de salvación. Gracias una vez más. Y si tú hiciste tu decisión en esta mañana, escríbenos. Queremos ayudarte a crecer de manera saludable en este nuevo camino, en esta nueva vida que Dios te ha dado. Así que escríbenos y nosotros estaremos comunicándonos contigo y brindándote algunos recursos para que tú puedas avanzar y crecer en la vida cristiana. Gracias una vez más y recuerda, el Señor Jesucristo viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.